Buenas, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a estar juntos estudiando acerca de Edom. ¿Quién fue Edom? ¿A dónde aparece en la Biblia esta palabra, Edom? ¿A quién se refiere? Y todo lo que tiene que ver con Edom. Así que la enseñanza de hoy tiene 4 partes, ¿sí? La primera, Edom y su historia. La segunda, profecías contra Edom. La tercera, Edom es acusado. Y la cuarta, pecado de Edom. Vamos a estar entonces mirando esto en la palabra de Dios. Y el título de la enseñanza en esta oportunidad es ¿Valientes para qué? Valientes. Y es que algunas veces en nuestra vida, ¿sí? Como hijos de Dios hay veces, como hijas de Dios, ¿sí? Somos valientes para lo que no debemos ser valientes. Nos las damos de fuertes, de autosuficientes, de valientes en cosas que no debemos serlo o con personas que no debemos serlo. Y de eso se trata esta enseñanza en esta oportunidad. ¿Valientes para qué? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad de poder sentarnos, de poder alistarnos, disponernos para lo que tú nos vas a enseñar, para lo que vamos a leer, para lo que vamos a meditar de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseñará, que nos ayudará a comprender, que apuntará a nuestro corazón, a nuestra conciencia, a nuestra alma, las cosas que tú quieres que veamos y que recibamos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a mirar primeramente en Génesis 25, Génesis capítulo 25, versículo 21. Dice aquí, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Así que lo que acabamos de leer es que había una pareja, un matrimonio, ¿sí? Este matrimonio era Isaac y Rebeca. Y esta pareja no podía tener hijos, pero Dios escuchó la oración del marido y Rebeca concibió. Pues gracias a Dios, porque muchas veces oye nuestro clamor, nuestra oración. Y ahora dice en el versículo 24 del mismo capítulo 25, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en el vientre de Rebeca. Y salió el primer hijo era rubio, velludo, y su nombre fue Esaú. Después salió su hermano, dice que tomaba con su mano el talón de Esaú y fue llamado Jacob. Nacieron entonces Esaú, el hermano mayor, el hijo mayor, y luego venía ahí pegadito, ¿cierto? Jacob. Dice ahí más adelante la historia de estos dos hermanos es que al crecer estos niños, dice que Esaú fue cazador de animales, le gustaba el campo, estar en el campo y cazando animales, mientras que Jacob, el menor, era casero. Entonces, uno cazador, el otro casero. Parece que el papá, en este caso Isaac, tenía cierta preferencia con, por Esaú y la mamá, o sea, Rebeca, tenía cierta preferencia por Jacob. En alguna oportunidad, ya jovencitos,
Esaú menospreció esa condición de ser hijo mayor y también de poder recibir una bendición especial como hijo mayor. Y, como que la vendió su primogenitura por un plato de lentejas, cambió esta bendición especial. Jacob, ¿cierto? Ni corto ni perezoso. Entonces, con la ayuda de la mamá, por así decirlo, le robaron, ¿sí?, esta bendición a Esaú, engañando a su padre. Antes de morir, Isaac, entonces, la mamá junto con Jacob hicieron ahí todo lo que pudieron hacer para engañar a Isaac, e Isaac oró, dando una bendición especial a Jacob, pensando que era Esaú. Luego Esaú llegó y se dio cuenta de lo que habían hecho su mamá y su hermano, y esto produjo una enemistad muy grande entre estos dos hermanos, al punto que Jacob tuvo que escapar. Y pasaron los años y pues estos dos hermanos se perdieron la oportunidad de disfrutar, ¿no?, de estar juntos, de apoyarse. Dice en Génesis capítulo 33 que Esaú corrió al encuentro de Jacob, le abrazó y se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. O sea que hubo un momento en sus vidas en que como que hubo una reconciliación, ¿sí? Pero recordemos, estamos estudiando la historia de Edom. Vamos a mirar Génesis 36, versículo 9. Dice ahí en Génesis 36, versículo 9, que estos son los hijos de Esaú, padre de Edom. Y aquí está la palabra clave de la enseñanza de hoy. Entonces los Edom es la descendencia de Esaú. Esaú es el padre de los edomitas. Cuando leemos en la Biblia, cuando la Biblia aparece la palabra Edom o edomita o idumeo, entonces tiene que ver con la descendencia de Esaú. Recordemos que Esaú fue el hijo mayor de Isaac y Rebeca, a quien Jacob engañó, ayudada de su mamá, aunque Esaú cometió también un gravísimo error, y fue menospreciar la bendición de su padre y cambiar esa bendición por un plato de lentejas. Entonces, estamos mirando la historia de Edom y cómo se ve en la Biblia esta historia. Entonces, este pueblo Edom llega a ser muy numeroso también, en alguna manera muy grande, muy fuerte. Según la Biblia, Edom llega a ser más que una nación, un reino en aquellos días, un reino que se ubicó al sur de Israel, hoy la frontera de Israel con Jordania. Y vamos a ver más adelante cómo la Biblia habla de que este Edom o los edomitas fue un pueblo pequeño, que habitó entre las peñas. Entonces, allá en las montañas al sur de Israel, las montañas, esta cordillera que separa a Israel de Jordania, ese fue como su capital, la capital de Edom, y llegó a ser un reino muy grande, con una extensión de tierra muy, muy increíble. Job 2:11, en el libro de Job, lo queremos leer un momentico solo para seguir comprendiendo quién es este Edom. Job
capítulo 2, versículo 11. Recordemos que cuando Job estaba en tan grande prueba, vinieron algunos amigos a consolarlo y a enseñarle cosas. Entonces dice Job 2, 11, y 3 amigos de Job, Elifaz, temanita. Entonces Elifaz, uno de los amigos de Job, era temanita. Y cuando la Biblia habla de Temán, Temán fue nieto de Esaú. Así pues que Temán fue un nieto de Esaú, pero también fue el nombre que se le dio a la capital, a la primera capital de este reino de Edom, se llamó Temán y fue muy famosa porque los edomitas, ¿sí? Se conocían, la reputación de los edomitas era que eran muy fuertes, muy valientes, muy sabios y de alguna manera también muy ricos. Si seguimos leyendo en Deuteronomio, capítulo 2, vamos a mirar Deuteronomio capítulo 2, versículo 8, dice: y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir. Entonces, en alguna oportunidad, parece que, aunque los hermanos Esaú, recordemos, buscó a Jacob y lloraron, se besaron, estuvieron allí, se abrazaron, pero con los años, este problema quedó, esa amargura en el corazón de Esaú quedó, y esa amargura se fue también poniendo en el corazón de toda su descendencia. Y entonces con el tiempo, los descendientes de Esaú y los descendientes de Jacob, o sea, Israel como pueblo y Edom como pueblo, la pasaron mal y tuvieron conflictos muchas veces. En este caso, dice que Israel se alejó del territorio de los hijos de Esaú para evitar problemas, porque las cosas no estaban fáciles. Y entonces, pues aquí leemos en la Biblia cómo estaban la situación, había siempre tensión, y los hijos de Israel preferían entonces no acercarse a Esaú, porque Esaú y los descendientes de Esaú no eran fáciles. Deuteronomio 23, en Deuteronomio 23, vamos a mirar versículos 7 y 8. Parte del 7, la primera parte, 23, 7a, y el versículo 8 dice, disculpen, a ver, Deuteronomio 23, versículo 7, parte A, y versículo 8. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. Dios ya le había dicho a Israel que no odiara a los descendientes de Esaú. Versículo 8. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Entonces Dios ya había tenido un plan, y es que los hijos de Esaú serían parte también, parte de su pueblo Israel. Y Dios estaba alistando el corazón de Israel, del pueblo de Israel, para que no odiara, para que no guardara resentimiento contra los edomitas, que eran los descendientes de Saúl. Y luego leemos en el libro de Números capítulo 20, Números 20, un incidente, versículos 14 al 18,
Luego versículos 20 y 21, números 20, un incidente en el que los hijos de Israel tiene que pasar, ¿cierto? Por las tierras que eran las tierras de los edomitas. Números 20, versículos 14 al 18. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por la viña, no beberemos agua de los pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda hasta que hayamos pasado por el territorio. Edom le respondió, versículo 18, no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Nos damos cuenta que las cosas pues iban empeorando. En realidad, los descendientes de Saúl, los edomitas, ahora están muy, pero muy enojados, muy bravos, muy resentidos contra Israel. Viene Israel a pedirle el favor que los deje pasar por ahí, porque estaban subiendo hacia la tierra prometida y tenían que salir y pasar. No había por dónde otro lugar pasar. Recordemos que el reino de Edom se estableció al sur de Israel y ahora ellos estaban subiendo. No hacía mucho Dios les había sacado a Israel de Egipto, de la esclavitud en la que vivieron por 400 años. Entonces le piden el favor a los de Edom, al rey de Edom, que si les deja pasar, pero van por el camino real, no van a coger nada, ni frutas, ni van a pisar sus pastos, ni van a tomar de sus aguas. Y mira la respuesta de Edom. Dice que no les permite eso y si ellos no le hacen caso, sale armado contra Israel. Versículos 20 y 21. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él, o sea, contra Israel, con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Qué problema, ¿no? Qué problema cuando no terminamos de resolver problemas entre hermanos. Estos eran hermanos de sangre y lo triste es que ahora eran enemigos. En realidad Edom veía a Israel como su peor enemigo, uno de sus peores enemigos en la historia. Esta es la primera parte de Edom y su historia. Pasemos a las profecías contra Edom. Es la segunda parte de la enseñanza, las profecías contra Edom. Vamos a leer algunos pocos pasajes. Uno está en Jeremías, capítulo 49, versículos 7, 8b y 10. Entonces, Jeremías 49, versículo 7. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿no hay más sabiduría en Temán? O sea, como que Dios está diciendo, se acabó la sabiduría en Temán. Recordemos que Temán fue casi ciudad capital al comienzo del reino de Edom. ¿Se ha acabado el consejo en sus sabios? Es como Dios tratando con ironía, con sarcasmo a Edom. ¿Se corrompió su sabiduría? O sea, Dios aquí está profetizando contra Edom que su fuerza, que su sabiduría un día va a desaparecer. Versículos 8, parte B, dice: porque el quebrantamiento de Saúl traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Versículo 10, dice: mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos
y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Dios ya había profetizado a través de Jeremías esto contra Edom. Veamos más profecías en el versículo 17 del mismo capítulo. Jeremías 49 dice: y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Luego en Ezequiel 25. Ezequiel capítulo 25, versículo 13. Más profecías contra Edom. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella a los hombres, bestias, y la asolaré desde Temán hasta Dedán. Caerán a espada. Luego en Malaquías, en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 4, dice: cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Dios quería que Esaú y su descendencia con el tiempo cambiaran, ¿sí? Aprendieran a perdonar, no fueran resentidos, no vivieran en esa amargura en la que vivieron. Dios quería hacer algo nuevo en la vida de Esaú y en su descendencia, pero con el tiempo Esaú y su descendencia empeoraban, y por eso Dios ahora pues envía profetas como Jeremías, como Ezequiel. También en Amós, capítulo 1, versículo 11, ahí podemos leer más profecías contra Edom. Malaquías. Así pues que estas son profecías contra Edom. Vamos a mirar la tercera parte de la predicación de hoy, y es: Edom es acusado. En la Biblia hay un profeta, hay un hombre a quien Dios levanta, ¿sí?, para hablarle a Edom de manera más detallada, ¿sí?, y para explicarle qué Dios ha profetizado contra ellos. Entonces, el profeta que Dios levanta es Abdías. Este profeta tuvo una tarea no fácil, ¿sí?, y es hablar con detalle de por qué Dios acusaba a Edom, y por qué Dios entonces tenía razón al una y otra vez decir: lo voy a destruir. Y esto es lo que vamos a mirar aquí. Edom es acusado, y aquí encontramos una frase muy común en el libro de Abdías. El libro de Abdías tiene solo 21 versículos, y vamos a tratar de mirar una parte del libro, pero veamos versículo 2, capítulo 1, versículo 2, como para recordar un poco la historia de Edom, su origen. Dice aquí: pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Entonces aquí vemos que es un pueblo pequeño, ¿sí?, que está abatido en gran manera. Habla mucho de su carácter, de su amargura, de su espíritu vengativo, de su rabia contra Israel. Y entonces eso está en el versículo 2. Luego empieza a acusarlo Dios a Edom como pueblo, como nación, como reino, porque hasta allá llegó a ser un reino en los tiempos bíblicos antiguos. Y entonces
desde el versículo 12, el capítulo 1, el único capítulo de Abdías, desde el versículo 12 hasta el 14 encontramos esta frase: no debiste, no debiste, no debiste, no debiste, no debiste. 8 veces, por lo menos, aparece esta frase: no debiste. Así que vemos a un Dios a través del profeta Abdías cómo lleva a Edom a comprender su condición, su situación emocional, espiritual, psicológica tan mala que ha vivido. Dice, pues no debiste, en el versículo 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de tu infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Versículo 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los de ellos, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Entonces vemos aquí, ¿no?, que si vamos mirando con detalle, leyendo con cuidado esta parte de Abdías, versículos 12 al 14, Dios está diciendo, no debiste ser indiferente, no debiste ser humillante, no debiste ser orgulloso, no debiste ser entrometido, no debiste ser insensible, no debiste ser aprovechado, no debiste ser violento, no debiste ser traicionero. Bueno, estas acusaciones son muy fuertes. Dios está indignado para siempre contra Edom, porque cometió todo esto contra Israel, contra su pueblo Israel. Si nos damos cuenta en el libro de Abdías, por lo menos en la Biblia que tengo, hay un título sugerido. En la primera parte dice la humillación de Edom y luego dice la exaltación de Israel. Uno dice, pero Israel también pecó, pero Israel también ha sido en muchas maneras orgulloso contra Dios. Bueno, es cierto, pero parece que Dios diferencia, ¿sí?, entre el malo y más malo, entre alguien que anda equivocado y alguien que anda peor. Y eso fue lo que pasó con Edom. Y le está diciendo esto, no debiste, porque es que Edom nunca lo reconoció. Edom no se arrepiente. Los descendientes de Saúl finalmente no se arrepienten de sus pecados. Y entonces le está diciendo, no debiste esto, hacer esto y hacer esto y hacer esto. Y no sé si en nuestras vidas hoy, si Dios, por su Espíritu Santo, nos hablara, ¿qué nos diría? No debiste haber ¿qué? Que no hemos confesado a Dios, que no hemos pedido perdón a Dios, que no hemos dejado de hacer, que todavía hacemos. No debiste. ¿Cuántos no debiste Dios nos diría hoy? Cosas que tenemos allá escondidas, que casi nadie sabe, tal vez muy pocos, unos cómplices cercanos, pero casi nadie sabe. Y Dios por su Espíritu Santo está diciendo, no debiste haber hecho esto o aquello. No debiste haber hablado de esta manera. No debiste haber ido allí. No debiste haberte comprometido con esto. No debiste haber cogido eso. No debiste haber pensado de esta manera. No debiste haber actuado. No debiste haber tomado aquella decisión. Si todavía no hemos pedido perdón a Dios por todos esos no debiste, así sea uno solo, que hoy sea el día de decir, Dios, me arrepiento, porque no debía haber hecho esto. Y corramos rápido a Dios, pidamos perdón. Si somos sus hijos, sus hijas, pidamos perdón al Señor. Volvamos a una comunión sincera con Dios y dejemos la dureza de nuestro corazón. Porque eso era lo que tenía Edom, dureza de corazón. Y ya vamos a entrar en el cuarto asunto,
de la enseñanza de esta oportunidad. Y es el pecado de Edom. Y para entender un poquito esta parte y esta última parte, el pecado de Edom, encontramos en el versículo 3, capítulo 1 de Abdías, capítulo 1, versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Ahí estuvo el problema. Ahí estuvo el problema. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, cuando la soberbia de nuestro corazón nos engaña, corremos y nos escondemos en nuestras rocas, en nuestras cordilleras, en nuestras propias montañas, pensando que nadie nos va a ver, que nadie nos va a encontrar, que nadie lo va a saber. Pero delante de Dios, todos nosotros estamos bajo su observación. Omnisciente, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Y entonces dice aquí, la soberbia de tu corazón hizo que te fueras a vivir, hicieras una ciudad entre peñas, entre rocas, allá entre Israel y Jordania. Se ocultó Edom, toda su descendencia, todo este pueblo se hizo grande, se hicieron famosos, se hicieron profesionales, tuvieron recursos. Muchas veces hasta dieron buenos consejos. ¿Recuerdan que uno de los hijos, de los amigos de Job era Temanita? Pero ahora Dios está diciendo, está llegando tu tiempo, tu hora cero, por tu falta de arrepentimiento. Y entonces empieza a decirle, si te remontares, si volaras como las águilas, en versículo 4, hasta las estrellas y allá hicieras tu nido, te voy a derribar allá. ¿Sí? Por más crecido, entre más eleve en su orgullo, de allá lo bajo. Versículo 5, si ladrones vinieran y te robaran de noche, ¿cierto? Él pone el ejemplo. El profeta Abdías, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿a qué viene un ladrón? Pues a robarlo a uno, a quitarle cosas. Pero Dios está diciendo, yo le voy a quitar todo. No unas cosas como los ladrones, sino todo. Lo voy a dejar desnudo. Y así le está hablando Dios a través del profeta Abdías a Edom. Si de pronto entraran a arrancarte tus frutos, pues algo dejan los vendimiadores. Pero Dios está diciendo, pero yo lo voy a pelar, lo voy a pelar. Entonces, vemos desde el versículo 4, 5, 6, cómo Dios usa al profeta Abdías para decirle a Edom el fuerte castigo que Dios le va a dar, la muenda, por así decirlo, que Dios le va a dar a Edom. ¿Y todo por qué? Por su orgullo, por la soberbia de su corazón. Dice que en la soberbia de su corazón, ¿sí? A ellos entonces buscaron aliados. Versículo 7. Vamos a mirar versículo 7. Dice, todos tus aliados. Por el orgullo, por la soberbia, hizo equipo con los que no debía. Dice, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían pan pusieron lazo debajo de ti. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom. En el versículo 9 dice, y tus valientes, oh Temán, tus valientes. Fíjense entonces, ¿para qué le sirvió a Edom tanta fortaleza, tanta sabiduría, tanta riqueza, tanta experiencia? Alguien podría decir, pero es que yo soy muy profesional, ¿sí? Muy capaz.
pero la soberbia, el orgullo de nuestro corazón nos va llevando de mal en peor. El orgullo es uno de los grandes pecados que Dios condena en su palabra, porque el orgullo, al fin y al cabo, nos va llevando por un camino cuesta abajo y nos va volviendo peores personas, peores personas. Dice en el versículo 12 de Abdías, perdón, versículo 11, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, hablando de Israel, y Edom vio cuando los enemigos de Israel, cuando Babilonia vino contra Israel, y vio y miró cómo estaban maltratando a Israel, el pueblo de Dios, y no hizo nada. No hizo nada. Por el contrario, ya vemos que hasta aprovechó para matar, para robar, para quitarles a Israel. Y entonces, aquí vemos que Dios le dice a través del profeta Abdías a Edom, tú también eras como uno de ellos. Tú también eras como uno de ellos. Cuando nosotros, aún conociendo a Dios, cuando nosotros, aún siendo hijos e hijas de Dios, nos portamos como Edom, indiferentes con el pueblo de Dios, nos portamos humillantes, humillamos a los demás, cuando somos orgullosos, cuando nos metemos en lo que no nos está pidiendo Dios meter, cuando somos insensibles, aprovechados, violentos, traicioneros, la Biblia dice, Dios dice, que nos portamos como uno de ellos. Aún siendo hijos de Dios e hijas de Dios, cuando somos como Edom, cuando de alguna manera el carácter de Edom nos toma, nos controla, nos estamos portando como una persona que no conoce a Dios. Quería compartir estas verdades en esta ocasión. Dios esperaba que Edom cambiara, pero Edom empeoró. Y Dios quiera que no pase eso en nuestras vidas, en mi vida, en tu vida. Que en lugar de ir mejorando, ahora que conocemos a Dios, vayamos empeorando en nuestra manera de vivir. Muchas veces somos muy valientes, pero para lo que no debemos o con quien no debemos. Le hablamos duro, de pronto a la esposa, ¿cierto? O a una hija, en lugar de hablarle duro al que lo merece. Somos valientes para el pecado, pero deberíamos ser valientes para la santidad. Leí hace poco en un estado de uno de los tantos contactos que tengo, una frase, y es que la soberbia, el orgullo, hace que nosotros justifiquemos nuestro pecado de las cosas más evidentes en nuestra vida. Hay veces en nuestro orgullo nos justificamos de lo que es más evidente, lo más evidente, pero que nosotros no queremos ver. No queremos, no queremos. El orgullo no nos deja ver lo evidente de lo mal que estamos viviendo, que estamos pensando. Algunas veces queremos imponernos maltratando a los demás, olvidando que nosotros mismos somos culpables de nuestros propios pecados. Algunas veces hablan mal de nosotros, cosas
que en parte son ciertas. ¿Cuántos de nosotros nos molesta oír que alguien habló mal de nosotros? Pero si lo que dijeron, que hablaron mal de nosotros es cierto, si no queremos que la gente hable mal de nosotros, pues no pequemos. Porque si la gente habla mal de nosotros a causa de nuestro pecado, en un sentido, merecemos que la gente esté hablando mal de nosotros. La humildad que aprendamos hoy nos evitará la humillación mañana. Yo creo que todos aquí queremos realmente otra vez decir: Dios, ayúdame de nuevo, ayúdame. Sensible a tu voz y guárdame de la soberbia y el orgullo, que lo único que harán de mí es empeorar en mi andar. Dice, quiero terminar con Abdías. Veamos versículo 7 y el versículo 17. Es un contraste. Abdías 7 y 17 es un contraste. Mire lo que dice Abdías 7. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No hay en ello entendimiento. La soberbia, por más que uno con soberbia habla y habla y habla y habla y habla y se defiende y justifica, nunca va a tener la razón. En el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Qué contraste, ¿no? Dios diciéndole a Adón, deje de hablar, y al final lo calla y lo destruye. Y diciéndole a Israel, pero quien se arrepienta de mi pueblo, quien vuelva a mí, salvo, santo, recuperará sus posesiones. Al final de la profecía de Abdías, parece que Edom como nación volverá a surgir al final, allá en el tiempo futuro. Da la impresión. Y Dios le dice a Edom, y aunque vuelvas a levantarte, te voy a volver a derribar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias por lo aprendido en esta oportunidad. Dios, hoy queremos pedirte nos ayudes a ser humildes. Algunas veces la soberbia, el orgullo nos quiere dominar y queremos defendernos con orgullo, con arrogancia, con altivez. Queremos pasar por encima de los demás, queremos maltratar a los demás, queremos humillar a los demás, queremos reírnos de los demás, queremos, oh Dios, hasta matar a los demás con las palabras, con los gestos, con las actitudes. Pero hoy nos dimos cuenta, Dios, que eso no lo quieres entre nosotros. Y yo te ruego, nos ayudes, me ayudes a mí, Señor, en los momentos cuando la soberbia me quiere controlar, el orgullo. Y Señor, me recuerdes tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios muy bueno, muy paciente, muy misericordioso, que me has perdonado una y otra y otra y otra vez. Y yo oro, Dios, que nos ayudes a ser más como el Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que hace posible que nosotros sí podamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de reaccionar.
Gracias por salvarnos. Gracias por santificarnos. Y desde ya te damos gracias por ayudarnos a recuperar lo que hemos perdido. Nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón por nuestros pecados. Y guárdanos, Señor, de volvernos a levantar en orgullo, en soberbia, a reclamar lo que realmente es una pérdida de tiempo. Porque si hemos perdido reputación y fama y fuerza y valentía a causa de nuestro pecado, lo merecemos. Ayúdanos a ser valientes para lo que sí tú quieres que seamos valientes. Ayúdanos a ser valientes para orar. Ayúdanos a ser valientes para decir no al pecado. Ayúdanos a ser valientes para predicar el evangelio. Ayúdanos a ser valientes para ir a las naciones. Ayúdanos a ser valientes, Señor, para poner tu nombre en alto. Ayúdanos a ser valientes, oh Dios, para pasar tiempo en tu palabra. Ayúdanos a ser valientes para conocerte más. Ayúdanos a ser valientes para honrarte, oh Señor, y quita de nosotros esa supuesta valentía con la que hay veces actuamos, defendiéndonos de los pecados más evidentes que hemos cometido. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Chao. Amén. Muchísimas gracias.